Con esto estoy filmando. Contame. Mira, estamos en el lugar más importante que tiene que ver con el comienzo de la vida de Jesús. Estamos en el lugar donde Él hace el primero de los milagros. Jesús nació en Belén y se crió en Nazaret. Exactamente. Pero no estamos ni acá ni allá. Estamos en... ¿Dónde estamos? Estamos en Caná de la Galilea, a solamente 5 kilómetros de Nazaret, donde Él vivió hasta los 30 años. Pero hasta esa edad, Él todavía no había comenzado con los milagros, que es algo muy indicativo de su figura, es muy importante. Okay. Y acá es el lugar donde Él comienza con los milagros y los discípulos creyeron en Él. Acá, en esta iglesia. Sí. ¿Qué se llama? La iglesia se llama Las Bodas de Caná o el primero de los milagros. Wow. Esta iglesia nos señala el sitio donde fue el milagro de las bodas de Caná. ¿Y qué es este milagro? Estamos hablando de unas bodas que se hicieron en Caná de la Galilea, donde nosotros estamos. Hoy en día es una aldea muy importante en la parte norte. Y este lugar había una boda y María, la madre de Jesús, fue invitada juntamente con Jesús y algunos de sus discípulos. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió lo siguiente. Estando en la boda, de repente María, que por lo visto era muy importante en esa boda, porque era una boda muy grande, como 600 personas, de acuerdo a la cantidad de cántaros que tenían para hacer el lavado ritual de los judíos, de repente él se entera de que no tienen vino. Y le dice a Jesús: no tienen vino. Y es algo interesante acá, porque no es que el vino era importante para una litúrgica, para terminar del casamiento, para algo importantísimo desde el punto de vista ritual judío. No, el vino era importante para, igual que hoy en día, para la alegría, para disfrutar. El vino entra y sale un poco más de alegría, la gente la pasa bien, disfruta. Y eso es interesante. ¿Por qué el primer milagro de Jesús? Rega. Todavía empecé a filmar, estoy filmando. Adelante. Quiero que me expliques por qué aquí, por qué en una boda, por qué justamente este es el primer milagro. Supongo que lo vas a relacionar con el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Quién se casó? Quiero saber quién es la familia que se casó, qué se regalaba en esa época. Pero antes, shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, tenemos que decirle gracias otra vez a Néstor Feller, guía de turismo de los más destacados que hay en Israel, que se comprometió y nos regala semana tras semana paseos como este, siguiendo las huellas de Jesús, el cristianismo, desde un enfoque judío. Néstor y yo somos judíos. Yo estoy interesado en aprender sobre la vida de Jesús, el Nuevo Testamento, los Evangelios, y Él está dispuesto a enseñarme desde su punto de vista judío, que nosotros criticamos todo, preguntamos todo. Ponemos en dudas todo, no se enojen, no nos juzguen, así somos los judíos, amigos. Si se quieren quedar acá es para ver a estos dos personajes, que lo hacemos con todo respeto, con tolerancia. Me gustó la otra vez cuando dijiste en tu video, en nuestro video, de que cuando nos preguntan los judíos sobre Jesús, nosotros decimos que no sabemos nada porque no figuran nuestros textos. Es correcto. Y que me gustó cuando dijiste que es lo mismo que le pregunte yo a un cristiano qué piensa de Mahoma. No va a decir nada porque no están mis textos. Exactamente. Me pareció, me gustó eso. Decir, cada religión sabe de dónde viene, o sea, puede ver de dónde viene históricamente. Por ejemplo, el judaísmo, ¿de dónde viene? De lo que es la cultura egipcia, la cultura antigua de la antigua Mesopotamia, de Asiria, de la época de Caldea, de mucha cantidad de lugares. Y de ahí toma y va construyendo sus propios valores y le va agregando de acuerdo a su historia. Y en el momento que se cerró el libro, porque las tres religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, son tres religiones que también son abrahámicas, pero también tienen un libro. En nuestro caso tenemos aquí la Biblia. Entonces, por lo tanto, en el momento que el pueblo judío cierra su libro, que se llama Tanaj, lo llaman Antiguo Testamento, no es lo mismo, es similar la cantidad de libros, hay otros que están de más o de menos, de acuerdo a lo que tomas, pero en el momento que el pueblo judío cerró lo que llamamos Tanaj o Antiguo Testamento, ahí se acabó. Entonces, por lo tanto, no podemos saber lo que viene después. A diferencia de los cristianos, cuando construyen el Nuevo Testamento, saben lo que había antes y agregan en este caso a Jesús. Y ya que estamos creciendo como youtubers y estamos creando contenido, quiero que mientras haces toda la explicación y mientras recorremos este hermoso lugar, que pienses en la cabeza
cerrar el video con una sorpresa. Para mí, que cuando me sorprendes a mí, sorprendes a la gente. Piénsalo. Me gustó la idea, vamos a ver, me gusta la idea. Ok, ahora tu turno de responderme a las preguntas. Nos ubicamos ya geográficamente. Bueno, estamos en la Galilea, es decir, fíjense, la aldea se llama Caná de la Galilea. Cuando decimos Caná de la Galilea estamos diciendo que una ciudad se llama Caná porque hay otra que se llama también Caná. Entonces le agregamos de la Galilea. Ustedes saben, cuando hablamos de Jesús... Belén también. Exactamente, cuando hablamos de Jesús hablamos que él nació en Belén. Pero tenemos que decir Belén de Judá. ¿Por qué? Porque hay un Belén de la Galilea. Exacto. ¿Ok? Lo mismo Caná. Entonces estamos en la zona norte del país, en la Galilea. Estamos a 5 kilómetros de donde vivía Jesús durante toda su vida hasta los 30 años. Y hubo unas bodas. Acá vinieron a esas bodas Jesús, María y algunos discípulos, y se entera que no hay vino. Y les recuerdo nuevamente el primer milagro, sabiendo de que nosotros sabemos que Jesús hizo más de 20 milagros aproximadamente, desde curó a personas, resucitó un muerto, hasta caminó por las aguas. El primer milagro tiene que ver con la alegría, con la vida, con disfrutar, porque Él convierte el agua en vino. Y acá quiero relacionarlos con el Antiguo Testamento. En principio les dije que le dice de forma medio extraña a su madre: mujer, que tengo contigo, aún no llegó mi hora. ¿Por qué le dice mujer en forma medio extraña? Bueno, estamos hablando del único evangelio que nos relata eso, que es el Evangelio de Juan, el último que fue escrito de los 4 evangelios. Y en este evangelio, Juan ni siquiera dice el nombre de María. Habla de la madre de Jesús o habla de mujer. ¿Pero por qué dice mujer? Porque Jesús está hablando a su madre como una mujer, como Eva, que era una mujer finita, es decir, que nació, pero también tendría un día de que llegará su muerte. A diferencia del Padre, donde es Dios en alguna manera, donde Él es eterno. Por lo tanto, cuando Él dice mujer, que tengo que ver contigo, le está diciendo: lo que tú me estás pidiendo es algo divino, es de mi Padre. O sea, lo que está me diciendo, tú eres una mujer, tú eres algo que me está diciendo, me dices, anda a comprar vino, ve a traer vino de donde sea. No, me está diciendo que haga vino de algo que no es. Por lo tanto, tú no puedes pedirme eso solamente puede venir de mi Padre. Sin embargo, Él hace lo que ella dice, porque todavía no había llegado la hora de Jesús. ¿Cuándo llega la hora de Jesús? Más adelante, ya después de la muerte de Juan Bautista, etc. Entonces Él agarra y hace del agua vino. ¿Y cómo hace eso? Le dice a las personas que tenían los cántaros para servir el vino, que estaban vacíos de vino, va a un lugar que estaba lleno de tinajas, 6 tinajas muy grandes, donde había recipientes, donde estaba el agua para la ablución que hacemos los judíos antes de comer y también al final de la comida. Lo recoge el agua y cuando lo va a servir a la mesa, al primero que le sirve, ¿quién es? Al responsable, al metre. Era un casamiento tan grande que habrá habido alguien que era responsable de todo eso. ¿Tú me preguntaste de quién es el casamiento? No sabemos. Ah, ¿en serio? No sabemos. Pensamos que es de un familiar de María, por la importancia que tiene María acá adentro, pero no sabemos. Realmente, entonces, y los casamientos demoraban mucho tiempo, porque la gente venía de muchos lados y tenía que estar en ese sitio a veces por una semana o más tiempo. Pero estamos hablando del momento exacto después del casamiento, sirven el vino, lo toma el responsable de todos los que servían, y cuando bebe el vino, se extraña, porque dice, ojo, le dice al novio o al esposo, le dice qué extraño, ¿cómo es posible? La gente suele dar el mejor vino al comienzo y después da vinos de peor calidad, porque igual la gente está media ya tomado de más y ya le importa menos la calidad del vino. Le dice, tú dejaste el mejor vino para el final. Es decir, que el vino que hizo Jesús es el mejor vino que existía. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucedió en la boda de Caná. ¿Y qué dicen acá los discípulos? ¿Qué dice Juan? Y los discípulos creyeron en él. Vamos a agregar aquí dos cosas. ¿Preguntas cuándo? ¿Ahora o al final? Dime. Sí, preguntas. María, yo tengo entendido que tenía padre y madre que vivían en Séforis o algo así. Sí, Ana y Joaquín. ¿Tenía hermanos? No sabemos si tenía hermanos. No sabemos. Jesús, el día que viene acá, estamos en el lugar de los hechos, me estás diciendo, ¿no? Estamos en el lugar de los hechos, sí. Pero recuerdo, esto es una iglesia católica. Y si una iglesia se puede construir en el lugar donde fueron los hechos, así se lo hace. En la parte de acá abajo tenemos aquí elementos, tenemos elementos que nos determinan que había acá judíos
Y por lo tanto, este es el lugar donde fue el milagro. Yo quiero unirlo. Tengo más preguntas, ¿eh? Ahora lo vas a unir. ¿Qué edad tenía Jesús en esa época? Muy bien, muy bien. Más o menos. Y dijiste bien, más o menos. ¿Por qué no podemos saberlo? Más o menos. Porque no podemos saberlo. En los evangelios no nos dice qué edad tenía cuando comienza el ministerio público, ni cuánto tiempo fue el ministerio público. Llamamos ministerio público en el momento que él se da a mostrar a más cantidad de personas en forma pública. Este es el primer milagro no público. Es el primer milagro que hace y todavía lo supieron pocas personas que estaban con él. El ministerio público comienza, es decir, que mucha cantidad de gente lo ve, cuando llega a la zona de Cafarnaúm, a la zona del lago de Tiberíades. ¿Me contestas? Y, por lo tanto, Jesús, ¿qué edad tenía? Pensamos que tenía aproximadamente 30 años, que es cuando comienza el ministerio público. Entonces, si Jesús tiene 30 años, ¿no es un poquito grande para venir con la madre a una boda? Él no viene con la madre, son dos invitados. Pero ellos vivían en diferentes... No, ellos vivían en Nazaret. Jesús vivía en Nazaret juntamente con María y suponemos que también con José. Pero el hecho que José no es nombrado... ¿Entramos? No es nombrado. Un momento, acá no se puede entrar. Esto ya es la parte del altar. Néstor, nosotros entramos hasta que los echen. No vamos a hacer lío. No te en la medida que nos echen, nos vamos. Y en la medida que no, estamos acá adentro. Sí. No, con respeto lo hacemos. ¿Saben qué? Este es un lugar muy importante, porque también para los católicos... Espera, no terminé con las preguntas. Estás hablando con un judío, perdóname. Me gustó. Si Jesús vivía con María a los 30 años, a mí me estás solucionando un problema que tenía en mi cabeza sobre si Jesús era casado o tenía hijos. En el momento que a los 30 años vive con su madre, para mí ya me respondiste a la pregunta. O sea, no necesito más pruebas. Una persona en esa época, incluso la de ahora, que vive con su madre a los 30 años, es una persona soltera. Es una persona soltera. Okay. Y si me dices que si tenía más hijos, yo te voy a decir algo. Cuando Jesús muere en la cruz, allá en Jerusalén, él le dice a María, este es tu hijo, y le dice a Juan, el discípulo amado y el más joven, esta es tu madre. De haber tenido más hermanos, pues se hubieran encargado de la madre, que quedó ya, posiblemente ya viuda, y Jesús murió en la cruz. Entonces, si le encarga eso a Juan, es posiblemente no tenía más hermanos. Bueno, hasta aquí terminé las preguntas por ahora. Entonces, acá quiero unirlo, esta es la parte del altar, y acá es donde solemos venir con familias y con las parejas, donde renovamos las promesas de casamiento. Recordamos entonces que este es el lugar donde fueron las bodas de Caná y por lo tanto es el lugar donde renovamos las promesas de casamiento. Tomamos en cuenta que para los católicos el casamiento es un sacramento. Lo que Dios junta no podemos separarlo. Lo que hacemos es renovar las promesas de casamiento sin ningún problema. No es que nos estamos casando de vuelta, ¿ok? Entonces, por lo tanto, es un lugar muy simbólico, muy importante. Inclusive para mucha cantidad de parejas evangélicas también hacemos lo mismo, tal vez no acá en el altar, lo hacemos en otra parte por fuera, pero también renovamos las promesas de casamiento. Fíjense ya lo que está filmando Sergio, sí, que se ve ese cuadro es una boda, ¿no? Tan bonito que es como una boda. Fíjense que por encima hay un toldo, es lo que se llamaría el palio nupcial. Los judíos cuando nos casamos colocamos un toldo por encima. Igual que como tenemos una kipá para simbolizar de que Dios está por encima de nosotros. Okay. Sigamos ahora. Thank you very much. Thank you. Sorry. Esta iglesia está custodiada, esta iglesia la mantienen los franciscanos. Hay monjas franciscanas como las que vimos ahora que cuidan de este sitio. Y ahora, sí, quiero unir... Espera, ¿terminamos en la iglesia o nos tenemos que ir? Terminamos porque la señora nos pidió que salgamos de ahí nomás, no que salgamos de la iglesia. Podemos ver otra parte, no, podemos ver otra parte. ¿Hay otra parte? Sí. Ok. Estábamos hablando de la conexión con el Antiguo Testamento. En principio aprovechamos acá la parte arqueológica. Vemos acá unas estructuras de un edificio muy grande, donde hay utilizaciones de edificios anteriores. Vemos acá una columna que es utilizado como una pared.
Y eso nos muestra, por el tipo de construcción, que es un edificio público. Por lo tanto, no es impensable de pensar que acá había un edificio importante en la época cuando Jesús hace el milagro en las bodas de Caná. Y vamos a ir hacia exactamente el sitio donde recordamos cómo eran esas tinajas de piedra donde los judíos se lavaban antiguamente las manos antes de comenzar y al terminar la comida. Y quiero unirlo acá con el Antiguo Testamento. Okay. Yo trato de no hacer apologías cristológicas y los elementos que tienen que ver con Jesús como el Cristo, pero sí trato de juntarlo con la parte judía, pues que Jesús es judío, es un rabino del siglo I. Entonces, ¿cómo lo podemos unir? De la siguiente manera. Las bodas estas se realizan el tercer día, dice, y en el tercer día hubo unas bodas de Caná. Podemos verlo, el tercer día como la Trinidad, tres, menos importante. En mi caso estamos hablando de la época de Jesús, la época del templo. Podemos pensar que ella está hablando de los 3 días que va a estar en la muerte antes que resucita, pero yo creo que hay algo mucho más interesante que tiene que ver con el Génesis. ¿Por qué? Porque nos recordamos en el Génesis, Dios crea en 6 días. El primer día crea, el segundo día crea y así hasta el último día. Cada vez que termina su creación, antes que llegue la oscuridad y comience el próximo día, Él mira lo que hizo y dice, qué bonito, qué lindo. Es como que bendice la creación de ese día. Y así cada día. Y el único día que 2 veces es bendecido, es decir, que Dios dice, qué bonito lo que hice, 2 veces es el tercer día. Mentira. Por lo tanto, cierto. Por eso Yom Shlishi, por eso nosotros decimos Yom Shlishi, Pamayim Kitov, 2 veces que bueno. ¿Qué es Yom Shlishi? Explica. Yom Shlishi significa nosotros en el judaísmo, los días de la semana no tienen nombre. Es decir, es igual que en portugués. Como en Génesis. Los días de la semana, claro, como en Génesis, los días de la semana los contamos, primero, segundo, tercero. El único que tiene nombre es el día sábado. Y el tercer día decimos... El tercer día decimos... doblemente bendecido. Si yo puedo tener una fiesta un día miércoles, el día martes, es más domingo, caro. Lunes, martes, es más caro en muchos lugares porque la gente quiere ese día. Por eso que Jesús viene a unas bodas que se realizan al tercer día, porque es 2 veces bendecido. Y otra cosa importante acá que quiero decirles, ¿por qué Él hace que el primer milagro sea esto? Y les voy a explicar otra forma de interpretarlo. El primer milagro tiene que ver con 2 cosas importantes. Primero, convierte el agua en vino, porque ya está anunciando lo que va a ser en el fin de sus días, donde el vino va a ser la sangre de Él. Recuerden que en la última cena, Él dice, quien beba de este vino que es mi sangre, vivirá para siempre. Ya está anunciando algo. Y segundo, tiene que ver con la primera de las plagas. El primer milagro tiene que ver con la primera de las plagas, como para encontrar una unión con el antiguo Israel. Por ejemplo, la primera plaga, ¿cuál fue? Convertir el agua en sangre. La primera plaga que Moisés manda a los egipcios es convertir el agua en sangre. Él convierte acá el agua en vino y en el último momento el vino se convierte en sangre. Y ahí cerramos. Nuevamente, con Moisés el agua se convierte en sangre. Acá en las bodas de Caná el agua se convierte en vino. ¿Qué nos falta? Vino con sangre. Y ahí terminamos de cerrar el triángulo que nos creó Jesucristo con este drama. Es como poner un drama en acción. Me gustó. Ok, genial. Me parece que hablamos suficiente, explicamos el tema. ¿O quedó algo más en el tintero? Un poco lo que me dijiste, se me ocurrió una idea de cómo podemos dar algo más, explicar algo más que tiene que ver con lo nuestro. Es decir, la sorpresa que me pediste. Ah, ¿sí? Acá seguimos viendo reliquias arqueológicas. Exactamente. Este es un lugar muy importante porque Caná de la Galilea hay mucha cantidad de elementos arqueológicos que nos permiten ver que era una aldea ya muy conocida en la época de Jesús, en la época que llamamos del Segundo Templo. ¿Estamos yendo ahora para la sorpresa? Estamos yendo para la sorpresa. Te hago una pregunta. Hoy obviamente no hay turistas, pero ¿turistas suelen venir aquí? Turistas vienen muchísimos. No solamente para recordar Y aparte, cuéntame de tu empresa. Ya, te voy a decir,
primero, los turistas vienen acá en cantidad, primero porque es un nexo entre Nazaret y Tiberíades, se encuentra en la mitad. Entonces, solemos parar acá como parte del paseo. Segundo, renovamos las promesas de casamiento. Y quiero, fíjate acá, que cuando renovamos las promesas de casamiento, a muchos les gusta comprar este certificado. Y es un certificado de la iglesia donde con los anillos. Con los anillos y todo, y donde dice que renovaste las promesas. ¿Se vuelven a casar? No, renuevan las promesas de casamiento. O casamiento si lo hacen por primera vez. He estado en muchas bodas que hemos hecho que se casan por primera vez. ¿Y a qué nos recuerda eso? A una ktubá, cuando el pueblo, cuando dos judíos se casan, lo escriben de esa manera también, como un compromiso entre ambos. Por lo tanto, esto es como la ktubá. ¿Y esto tú le ofreces a los turistas cuando vienen? Sí, le pagan acá a la iglesia. Justo llegó un grupo de turistas, quiero mostrar, para mostrarle a la gente de que en Israel hay turismo, se puede venir a hacer turismo. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Una misa? Van a hacer una misa y también posiblemente lo hagan completándolo con la renovación de los votos de casamiento. Silencio un minuto. Son de Filipinas. Un poco de... Amigos, amíguense a venir a Israel. Bueno, sorpresa. Y entonces, vamos ahora a la forma en que yo lo hago también. Yo traigo mucha cantidad de grupos, mucha cantidad de parejas, renovamos las promesas de casamiento y por supuesto tenemos que terminar con lo más importante, que es probar el vino, el famoso vino de Caná de la Galilea. Vamos a probar el vino de Caná de la Galilea. ¿Sí? Decime, ¿qué es sacramento? Sacramento es cuando Dios está dentro de lo que llamamos una intervención con los seres humanos, sea un sacramento que lo hago con Dios en forma directa, donde hago mis votos, digamos, de sacerdote, por ejemplo, o hago el voto de bautismo, o el voto de casamiento. O también la confesión, son determinados momentos de que Dios está dentro. ¿Y eso qué significa? Es un sacramento, es algo sagrado. Ok. ¿Te conocen aquí? Sí. Hola, shalom, manishma. Toda. Y acá tenemos, mira, la sorpresa que nos está esperando, que es el vino de Caná de la Galilea. Tenemos vino, y no es que estoy haciendo acá publicidad, vino que puede ser con alcohol, como el vino que tomamos nosotros, y hay otro que llamamos que es un vino sin alcohol, que en realidad no es vino, es jugo de uva, porque vino tiene que ser fermentado y tiene alcohol. Si no tiene fermento, no tiene alcohol, por lo tanto es jugo de uva. Niños. Pero los evangélicos les gusta celebrar las bodas o estar acá también en este lugar y sentir un poco también con un jugo de uva como el vino de Caná. Ok, una palabra sobre tu empresa y después vamos a hacer perfecto, miren. Mi nombre es Néstor Feller, soy guía de turismo, tengo una empresa, búsquenla, acá Sergio les colocó mis datos y es muy importante, porque de esa manera me ayudan a mí, se ayudan a ustedes. Venir a Tierra Santa es completar lo que ustedes saben y elevarlo muchísimo más en todos los sentidos. Es el momento en que ustedes van a poder sentir, no solamente lo que saben, sino vivirlo, caminarlo. Y de esa manera van a... Muchísima cantidad de gente que llega acá a Tierra Santa conmigo termina diciendo, wow, aprendí contigo en este tiempo que estuve acá, tal vez en 4, 5, 8 días juntos, lo que no aprendí durante toda mi vida. Y así debe ser, es tratar de disfrutar. Y la forma de disfrutar es con alguien que sabe hacerlo. Espero poder ser vuestra herramienta en la mano del Señor para que realmente disfruten de la Tierra Santa. A ver, llamarlo a ver si nos puede... Hasta יכול לצלם אותנו שנייה, הנה רק ככה. ¿Vamos a hacer la bendición del vino? Dale. Dale. Levantamos nuestras copas. לא, זה מצלם. Baruch, atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boré pri hagafem. Y cuando lo hago esto con la gente, le digo, lo traduzco, bendito sea nuestro Señor, Dios del universo, que bendijo el fruto de la vid. Amén. Y como decimos nosotros, lejaim. Lejaim, shukran, toda rabá. Por la vida. Amigos, si es que les gustó este material, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo. Me dijiste que acá me llevas a Nazaret a hacer una continuación. Pero eso va a ser para la próxima semana. Yala, a Nazaret. Gracias, Néstor. Shukran.
Ngayon at kailanman, kung bago'y ibigin ka, ngayon at kailanman, di ka na mag-iisa, ngayon at kailanman. Hirap o ginhawa,